A continuación se va a presentar cómo realizar una facturación directa en el sistema. Para poder realizarla, primero tiene que estar creado el cliente, así también como los artículos que se van a facturar. Entonces, para ello vamos aquí a menú, al módulo de facturación y seleccionamos el menú de facturas de ventas. Entonces, aquí el sistema nos permite filtrar, ya sea por el nombre del cliente, el número de factura, el número de comprobante fiscal, por el tipo de venta, es decir, si es al contado, a crédito, todos, el estado de la venta, si está pendiente envío de factura, pendiente de recepción factura, pendiente de cobro, pagada o anulada o todos. También nos permite filtrar por el número de orden de compra, por fecha, de una fecha desde hasta, por la moneda, dependiendo de la moneda que utilice la empresa. Aquí está la opción, por ejemplo, pesos, dólares, euros y todos. Por el nombre del vendedor, el facturador o el monto de la factura. Entonces, para iniciar, lo que se hace es que se da clic a nueva factura directa. Entonces, primero se procede con llenar los datos generales. Entonces, aquí primero se busca el cliente, que se puede buscar ya sea por el código o por el nombre del cliente. Por ejemplo, el 2, que es Avatar Tech. Esas informaciones que aparecen aquí, hasta referencia, vienen automáticamente por el cliente que está creado en el sistema. Entonces, en atención A, es opcional llenar esa información. Todo lo que aparezca con asterisco rojo es obligatorio en el sistema para poder salvar la factura. La fecha de pedido, aquí se puede colocar, ya sea manualmente o seleccionándola aquí en el calendario. Se procede si es requerido colocar el número de la orden de compra, si la empresa así lo desea. Entonces, aquí en los datos de la venta, si el usuario tiene el permiso, aquí puede editar la fecha de la factura. El tipo de comprobante y la secuencia del comprobante vienen de manera automática. El tipo de comprobante por el que tenga asignado el cliente. Entonces, el NSF o esa secuencia son de las que vengan del módulo de contabilidad general que se tengan asignada, como la secuencia de comprobante fiscal. Entonces, el número de factura también viene automático. En el tipo de venta, aquí se selecciona si es al contado o a crédito. En la moneda, se selecciona si se desea facturar en pesos, dólares o euros o cualquier otra moneda que maneje la empresa. Por ejemplo, si se ponen euros, aquí me coloca la tasa. Esta tasa me la trae automática el sistema, pero también se puede aquí editar, por ejemplo, poner 57.40 o la que se desee. Entonces, en el tipo de factura, el sistema me trae, dependiendo de la moneda, la facturación. Por ejemplo, si yo lo pongo en euros, aquí me trae ese tipo de factura también. Entonces, por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer en pesos. Si aplica para esta facturación la propina legal, se coteja esa opción aquí. Entonces, si el usuario maneja diferentes impresoras, aquí se puede seleccionar desde qué impresora se va a proceder a imprimir esa factura. También aquí aparece el usuario que está fungiendo como facturador. Uno puede seleccionar si tiene el permiso desde qué caja va a proceder a realizar la factura. Cabe destacar que en ese caso, antes de iniciar con la facturación, se tiene que tener una caja o un cuadre abierto. Entonces, aquí, si el usuario tiene el permiso, puede acceder o seleccionar cuál va a ser el cajero, así también como el vendedor, si se maneja por vendedor. Entonces, aquí es importante seleccionar el almacén, puesto que si el ítem es inventariable y se maneja diferentes almacenes, se le tiene que dar salida del almacén correspondiente en ese caso. Si la factura se va a asociar a un proyecto, entonces aquí se selecciona el proyecto y esa facturación, cuando se salve, va a aparecer en el reporte de los proyectos. Es opcional aquí digitar un concepto, así como también aquí colocar las condiciones de crédito. Entonces, ahora se procede a ir aquí a detalle de la factura, que es el paso donde se van a llamar los artículos que se van a facturar. Por ejemplo, el número 1 se puede buscar ya sea por el código del artículo o por el nombre o descripción. Entonces, si el usuario tiene el permiso, aquí puede editar o modificar, por ejemplo, la descripción del artículo, pero eso sí tiene el permiso. Si el ítem es inventariable, aquí va a aparecer la existencia que se tiene en ese almacén. Si se quieren ver en los demás almacenes, uno le da clic aquí en ver existencia en almacenes. Entonces se despliega una ventana en donde uno puede ver en los demás almacenes cuánto se tiene. Si el artículo se maneja en diferentes unidades, aquí se selecciona en qué unidad se vende
ese artículo. Entonces, aquí se procede a colocar la cantidad. Si el usuario tiene el permiso de editar el precio, aquí puede modificarlo, el precio al que se está facturando ese artículo. Esta observación viene de manera automática también por el artículo, cuando se crea, cuando le coloca como una observación al momento de realizar las ventas. Entonces, por eso trae esa información aquí. Como el artículo y el cliente manejan el ITEVIS, aquí el sistema me calcula automáticamente el ITEVIS asociado a ese artículo. Entonces, si lleva un descuento, uno puede colocar aquí como el porcentaje, sin el símbolo de por ciento, el sistema lo calcula de manera automática. Si lleva retención de impuesto sobre la renta, es decir, si aplica en ese mismo momento y se tiene ese parámetro activo, el sistema va a calcular aquí el monto de la retención. También, si el artículo o aquí en el detalle de la factura tiene que aplicar propina legal, aquí se va a aparecer automático el cálculo de la propina legal que corresponde. Entonces, aquí uno puede ver el total y puede darle a insertar el artículo. Entonces, en ese caso, si se quiere editar alguna información, uno lo que puede hacer es seleccionar ese artículo que se agregó. Entonces, luego, por ejemplo, editar la información que se tenga y darle a actualizar detalles. Si se quiere borrar, simplemente lo que hay que hacer es darle a este botón rojo que es para eliminar el artículo que se ha insertado. Entonces, para agregar otros artículos se sigue la misma secuencia de paso. Por ejemplo, busco el artículo 3. Este no lo puedo vender porque no tiene existencia. Aquí se puede ver y este es inventariable. Busco, por ejemplo, el 5, que tiene 5 de existencia. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le doy a ver existencia en almacenes y me dice, por ejemplo, que en almacén general tengo 5 y en el almacén farmacia 87. Entonces, aquí me aparece cada uno. Entonces, lo que se procede ahora es colocar la cantidad que se va a vender. Como ese artículo no maneja ITEVIS, aquí no me calcula el valor del ITEVIS. Entonces, simplemente lo que se hace es que se inserta el artículo y se sigue ese mismo proceso para las demás cosas que se le quieran facturar a ese cliente. Entonces, luego de finalizar esa parte, se le puede dar clic a salvar a este botón o al teclado en F10 y listo. Entonces aquí, como la facturación era crédito, entonces el sistema nos genera automáticamente la factura, pero si es al contado, el sistema nos va a pedir como en un formulario la forma de pago que se recibió para realizar esa factura, para que pase luego al cuadre del cajero. Entonces, si se desea, por ejemplo, editar esa factura, simplemente vamos aquí, la seleccionamos y le damos a editar. Y ahí uno puede ver la factura y si quiere agregarle algún anexo, que también es una opción, aquí se puede realizar esa parte. Entonces, por ejemplo, si yo lo selecciono, aquí puedo darle visualizar, anular, anexar, a modificar los datos generales. Si la factura ya tiene movimiento, es decir, que tiene aplicado, por ejemplo, un recibo de ingreso o lo que sea, o el cuadro está cerrado, el sistema no me va a permitir editar el detalle de la factura, sino simplemente los datos generales, que es aquí, por ejemplo. Entonces, yo seleccionándola también, si se tiene el envío, o sea, si el cliente tiene colocado el correo para los envíos de las facturas, aquí yo le puedo dar enviar factura seleccionada, confirmar el envío, darle a salvar y se le envía automáticamente al cliente la factura. Y me sale este comprobante de entrega de facturas. Entonces ya ahí está recibida. Entonces si se quiere marcar como recibida, se le da clic aquí. O si se quiere marcar todavía como pendiente de envío, simplemente se da clic a esta opción. Si se quiere imprimir la factura PDF, nuevamente se da clic aquí. O si se tiene no una impresora en PDF, sino por ejemplo matricial, se da clic aquí a imprimir. Como esta no tiene recibo de ingreso, porque es a crédito, no nos sale la opción de imprimir recibo. Si la factura tiene soporte, aquí tenemos la opción de imprimir soporte factura y si se quiere imprimir el envío se da clic aquí y el sistema lo permite en ese caso. Entonces ya con esa parte finalizamos aquí.